Seguimos en su programa Actualidad Preventiva. Andrés, en esta semana, ayer para ser más específico, salió una noticia sobre la Procuradora General de la República donde ella denunciaba o hablaba, se le cuestionaba sobre algo que ya se había dicho en semanas anteriores respecto a unas amenazas que ella estaba recibiendo. Y ella decía que simplemente había recibido una comunicación, una llamada o un mensaje por WhatsApp donde se le decía que si se tocaban a las personas, a los de ellos, iba a correr sangre y que la sangre no era la de ella sino la de su hijo. Entonces, esto es algo muy peligroso. A mi entender, es la primera vez que yo oigo que en el país se esté actuando de esa forma. Normalmente no se había por lo menos denunciado de que se había recibido este tipo de amenaza, y me lleva a pensar de qué sector se está recibiendo esta amenaza, si del sector que tiene que ver con el narcotráfico, si es del sector que tiene que ver con los delitos de corrupción que se están manejando, porque la verdad es que había estado ausente denuncia sobre este caso. Una vez sí, cuando sucedió con el general Lachapelle Suero, que el hijo... Lachapelle estaba en el DNI. No, estaba en la DNCD. El hijo no aparecía y se pensaba que podía haber sido... Apareció muerto. Y apareció muerto, y fue por un problema. Él sufría de diabetes. Y él sufría de eso. Yo incluso era amigo de esa persona, yo era muy amigo de Oscar, y fue una situación de salud. Pero en ese momento se pensaba, se rumoró que podía fue la única vez que en realidad yo oí en el país que se pudiese estar hablando de una situación así. Mira, yo creo que la palabra que tú utilizas es la correcta. Eso es muy peligroso. Y creo que ratifico contigo, o coligio contigo, en que parece que es la primera vez que escuchamos a este nivel este tipo de situaciones, pero vemos que tanto la fiscal del Distrito Nacional como la Procuradora General de la República le han dado algunas amenazas. La Procuradora intuye cuando habla que han sido varias amenazas y que le preocupó una, fue lo que dijo, me preocupó una, que es la que habla de su familia y su hijo, como dice. Pero las informaciones que están corriendo dicen que ella dijo que era un WhatsApp de un número internacional. Pero eso no quiere decir que la persona esté en el internacional, o sea, esté fuera del país. Porque aquí la gente tiene cómo usar un número internacional. Inclusive, tanto local, estacionario en su casa o en su celular. Pero además también desde la cárcel, el tráfico de presos que ha hecho muchos de ellos delitos financieros o engañan a la gente mandándole a pedir informaciones. Simplemente hay que tener un chip del número de afuera. Correcto, tira el chip, un chip, tú pones el teléfono y ya. Y si tiene internet, para adelante. O sea, o Wi-Fi. Y yo creo que en la cárcel tienen hasta Wi-Fi. A lo mejor se lo están proveyendo a los presos para ayudarlos. No sé. Pero de verdad que es sumamente preocupante que la Procuradora haya dicho esto. Y te pregunto, Arnaldo, en tu rol en todos estos años con el tema de los delitos de lavado de activos, específicamente en el segmento del narcotráfico, yo creo que los narcotraficantes no han utilizado ese mecanismo en República Dominicana de atacar al que lo detiene, por ejemplo, digamos la policía, los organismos de inteligencia, el Ministerio Público. Quizás en un momento determinado pueden atacar y públicamente a los jueces, que son los que condenan al final. O, no sé, pero me parece que eso no era una práctica de ese sector. Y como tú dices, tenemos muchas personas detenidas en cárceles o detenidos en sus casas con medida preventiva por el tema de corrupción administrativa. Y puede pasar cualquier cosa, puede ser de cualquier ente. Entonces, realmente, si hay una investigación, ojalá que haya una investigación bastante seria,
con esto y que puedas determinar, y no sé, ahí te hablo de tu experiencia, lo que tú crees, y si se puede detectar que ese teléfono, aunque esté con un número mal fuera internacional, si se puede determinar que fue aquí. Mira, la verdad que yo en la parte de tecnología, en cuanto a determinar de si esa llamada se salió de aquí o no, tengo entendido que sí que se podría hacer. Yo no soy muy conocedor de ese proceso, de ese tema tecnológico en cuanto a los teléfonos, pero entiendo que sí que hay una forma de ver que si se hizo local, están los cells, con la traducción de cells, o sea, las células, o por dónde pasó esa llamada, eso se registra y ahí se puede saber IP y eso. ¿La telefónica saben eso? La telefónica pueden determinar la ubicación geográfica de dónde salió, de dónde pudo haber salido esa llamada. Es lo que entiendo, por lo menos con los números locales se puede hacer. No veo por qué no se podría hacer con una llamada internacional. Digo, si fue hecha en República Dominicana. Ya si en realidad la llamada fue hecha desde fuera, entonces ya es más difícil. Sería más difícil y habría que recurrir, ¿verdad?, a cooperación internacional. Están haciendo eso. A cooperación internacional y eso para que ellos determinen, puedan los determinar códigos y la llamada. Los códigos y ese tipo de cosas. Ahora que tú hablas, recuerdo que cuando se aprobó la ley 7202, en el 2002, que era la primera ley sobre el lavado de activos, que se elaboró en la República Dominicana, porque la 5088 se la había incluido. Y era la ley de droga. Era la ley de droga y se le habían incluido unos artículos que eran lo que se utilizaba para lo que era el combate del lavado de activos, pero era muy unido al delito con nexo del narcotráfico. Cuando se aprobó esa ley, se ocurrió un hecho que fue que mataron a un senador, al senador Darío Gómez. De Santiago Rodríguez. De Santiago Rodríguez. Y se decía que era porque él era que había motorizado, él era el presidente de la comisión que había conocido de la ley. Eso nunca se llegó a comprobar, sin mal, hace tantos años de eso, creo que se dijo que las personas que lo habían matado eran incluso personas que estaban presas, que lo habían sacado de la cárcel, que se había logrado comprobar eso. Pero yo siempre, cuando se dio esa situación, yo siempre cuestionaba, en ese proceso, en esa discusión de esa ley, había más personas con tal vez el mismo nivel de influencia que estaban participando en la discusión de eso, y que tal vez era incluso hasta más fácil de acceder y que tuvieron tal vez una actuación más directa en lo que era la elaboración y discusión de ese proyecto. Ahí estaba, por ejemplo, un representante de la DNCD, en ese momento era coronel, pero llegó a ser general. Estaba el mismo presidente del Consejo Nacional de Drogas, don Tony Martínez, que aunque participó solamente en las primeras reuniones y delegó en mi persona lo que era la representación del Consejo Nacional de Drogas, era una persona, ¿verdad?, que también podría, era el promotor, en realidad, el principal impulsador de esa ley era precisamente el Consejo Nacional de Drogas, que en ese momento vendría siendo el más responsable, como la parte política que siempre estuvo persiguiendo lo que era el lavado de activos. Entonces, no sé, nunca le di como la certeza de que eso en realidad fuese ocasionado como un hecho por la aprobación de la ley o por el sometimiento de la ley, sino que para mí, con el perdón tal vez de los familiares que a lo mejor sí piensan eso, no era un asunto de esto, sino para mí fue más una cuestión de delincuencia normal, que a lo mejor coincidencia y fueron a asaltar Sí, yo me acuerdo que fue una casa de la zona este, creo que fue. Sí. Pero sería bueno, Arnaldo, porque este es un tema que yo sé que preocupa a todo el mundo
Y la propia procuradora dijo, bueno, me preocupó ese tema en particular porque hablaba de su familia. Pero existen casos, por ejemplo, en casos de Colombia, por ejemplo, donde los jueces tenían que usar el rostro tapado. No sé si tú tienes alguna experiencia en el tiempo vivido y con las conferencias internacionales que digan que en los casos de estos narcotraficantes históricos que tiene Colombia, que ha tenido Colombia, hasta México también, si esa modalidad se usaba. Sí, esa modalidad, o sea, en realidad en Colombia estuvo presente, o sea, bueno, nada más hay que ver las series que hay en la televisión y la historia. Vimos también el famoso bombazo que puso Pablo Escobar en Colombia. En Bogotá. En Bogotá. Muchos, incluso directores del organismo policial que perseguía, también se atentó contra su vida, contra procuradores generales de la República. Candidatos. O sea que los carteles, por lo menos por esa zona, sí se había visto que actuaban así. Lo que nunca se había visto es en República Dominicana ese tipo, o no, por lo menos no se había hecho público que en República Dominicana se haya recibido eso. Sí he oído también, o viví por conversaciones, ¿verdad?, en distintas conferencias y visitas que hice en México, se había recurrido a la práctica de que muchos de los sometimientos judiciales que se hacían, se citaban a los oficiales de cumplimiento para que fueran a declarar algo, y eso ponía en peligro la integridad de ese oficial de cumplimiento, y llegó a verse amenazas contra oficiales de cumplimiento por ir a declarar. ¿Y eso se modificó? La verdad que no he vuelto a tener noticias de que haya seguido siendo ejecutándose eso. Porque, por ejemplo, en el caso de nosotros, en nuestra ley, el oficial de cumplimiento carga con la principal responsabilidad penal. O sea, si tú expones, ya sabemos que lógicamente que en algunas ocasiones han llamado a oficiales de cumplimiento para decirle, mira, me está reportando, lo que fuera, pero pondría en peligro, ¿verdad?, de que un oficial de cumplimiento le llamen en un momento determinado para ser testigo, para soportar una denuncia sobre un tema de lavado de activos, que esperamos que no se dé, porque de verdad que eso sí que pone en alto riesgo a esa persona física. Pero nada, yo creo que en este caso en particular, Arnaldo, nosotros tenemos que unirnos a la preocupación que tiene la Procuradora General de la República y todo el país frente a estas denuncias, que, reitero, no fue una llamada que ella ha recibido, ni una amenaza, son varias amenazas. Ella dijo que le preocupó una. O sea que es un tema, y eso ligado también a la Procuradora Fiscal, que es Rosana, que ha dicho que un señor en representación de un narcotraficante le hizo algunos cuestionamientos, porque en su momento pagaron un dinero como un soborno para que la sentencia fuera diferente, o la acusación fuera diferente, porque si era el Ministerio Público, el Ministerio Público no condena ni nada, sino que somete. Entonces quizás era para que... Y somete las pruebas, o sea, tú puedes... Con las pruebas, claramente. Tú puedes esas pruebas... dañarlas, diríamos. Dañarlas, o no someter todo. O sea, hacer un esfuerzo para que esa prueba... Para que no sea tan claro como... Correcto, o sea, es como decía, vamos a hacer pruebas que no sean pruebas. Y eso minaría el expediente. Porque criticamos a la justicia, pero en realidad muchas veces, no estoy diciendo que esté ocurriendo ahora, muchas veces los expedientes que se someten son expedientes bastante flojos. Que no se permite hacer lo que se conoce como la subsunción. O sea, de ese hecho que yo estoy diciendo, o este artículo que está violado, cómo yo lo subsimo para que aplique las pruebas que tengo, para que apliquen en la violación a ese artículo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo lo decía, en cada momento lo he dicho, cuando estaba en funciones en la Cámara de Cuentas, me decía que en el país se acusaba mucho de corrupción a los jueces. Y a veces, yo creo que en muchos casos, Arnaldo, los jueces son los menos corruptos. Porque definitivamente, si tú vas a hacer justicia en base a las pruebas
que no es última convicción, y las pruebas no sirven, tú no puedes condenar o descargar a una persona porque no hay un sustento adecuado. Entonces, ahí los organismos que trabajan en la prevención, en la detención y en la que documentan los casos son los verdaderos responsables, sea porque se equivoquen o sea porque lo hagan que se equivoquen. O la prisa. Exacto, exacto. O a veces, a veces nos cegamos tanto que creemos que lo que estamos alegando en nuestro alegato está bien fundamentado. Que es lo que venimos hablando de cómo utilizar las distintas informaciones antes de tu acusación. Pero esas creencias son incapacidades, Arnaldo. Porque no es que tú puedes, si tú estás ahí en una posición como esa, no es porque tú eres amigo de alguien, sino que tú tienes unas capacidades y unas calidades que se supone que están aptas para ese puesto. Y tú no puedes decir a mí, yo pensaba que esa prueba era buena. Tú tienes que saberla, evidentemente. Y si no hay, tú tienes que aguantar y pedir tiempo. No, y delitos como este, que no es como cuando tú matas a una persona, donde tú coges y matas a una persona y tiene tal arma, tal cuerpo y tal los tiros. Ahí está la evidencia. Aquí hay muchas cosas que tú tienes que construirla y probarla en base a indicios. Y esa prueba, el uso de la prueba indiciaria en nuestro país no es algo que ha venido mejorándose, pero no era. Bueno, vamos a hacer la segunda pausa y regresamos en el tercer segmento sobre un tema de mucha actualidad y también de otras preocupaciones. Pausamos.